Listo. Vamos a confirmar aquí que estemos en vivo. Mientras tanto voy saludando a todas las personas que se van conectando a nuestro evento. Vamos a revisar aquí directamente Workplace. Listo, estamos en vivo y nos estamos viendo. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en Workplace y qué rico que nos acompañen en este espacio. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo Pragmatalk de Cultura, un espacio súper chévere para que también discutamos de esas cosas que nos hacen pragmáticos, de esas cosas que nos hacen de pronto diferentes a las otras personas que trabajan en otras partes. Y para eso hoy estoy acompañada de César Iván Zambrano, que hoy nos viene a contar cómo es convertirse en un verdadero piloto de su destino. De varias formas. Ya vamos a contar por qué. ¿Cómo está, César? Hola, Valen, muy bien. Muy contento de estar acá y esperando a ver cuál es el resultado de este Pragmatalk. Bueno, hay un detalle súper chévere sobre este Pragmatalk y es que César tuvo toda la voluntad de hacerlo. O sea, César dijo, yo quiero compartir mi historia, yo quiero contarles algo súper chévere porque ustedes saben que a los pragmáticos nos gusta inspirar a los demás, ¿cierto? Pero antes de entrar en ese momentico, César, quiero que nos cuentes primero un poquito de ti para que te conozcan. ¿Hace cuánto entraste a Pragma? Bueno, yo entré a Pragma hace 5 años, un poco más, 5 años y un mes, más o menos. Fue la primera vez que cambié de ciudad. Por trabajo, pues había salido a otras ciudades, pero por temas de 10 días, 5 días por trabajo, pero no a radicarme en otra ciudad como lo hice con Pragma, que fue como una apuesta de entrada para venir para acá, para Medellín, también porque me gustaba Medellín, pero entré exactamente hace 5 años acá. Tú vivías en Popayán, que es otra ciudad de aquí de Colombia. Sí, al sur de Colombia, al sur de Cali, Popayán, Cauca. ¿Y decidiste venirte solo cuando conseguiste este trabajo o cómo fue esa decisión? Pasaron varias cosas. En cierta forma perdí mi empleo anterior a Pragma. Estaba sin empleo, estaba buscando empleo y entre las opciones que había estaba empresas en Bogotá, en Cali y en Medellín. Cali es muy cerca a mi casa, tenía como la prioridad por ese lado, pero no me gusta mucho el calor. Cali es mucho más calurosa que Popayán, entonces no me gustaba mucho. Bogotá había tenido la oportunidad de ir algún par de veces y el tráfico y la vida tan rápida de Bogotá me estresa bastante, entonces me gusta ir solo de paso unos días. Y Medellín no conocía, entonces aposté a venirme a Medellín a intentar a ver qué pasaba y por eso terminé acá en Pragma. Entonces llegaste solo, ¿cierto? Sí, acá tengo un par de primas que me recibieron los primeros 2 meses que llegué acá a Medellín. Y ellas fueron las que me ubicaron en la ciudad y demás, me recibieron, pero del resto no conocía a nadie. Bueno, un poquito de contexto. Hace 5 años las oficinas aquí en Medellín eran físicas, pues ahora estamos en una física, pero antes teníamos otra sede física a la que teníamos que ir todos los días, ¿te acuerdas? En la Guacatala. Yo solo llegué a estar inicialmente 3 días allá, porque llegué y de una sola aterricé en cliente. A los 3 días ya estaba yendo al cliente de Bancolombia, entonces no fue mucho mi paso inicialmente en las oficinas. Bajaba todos los viernes a los viernes de cerveza. Clásico, eso era un clásico. Sí, todos los viernes bajaba los viernes de cerveza. Allá fue la primera fiesta que tuve la oportunidad de ver de Amor y Amistad, en las que yo estuve, que fue muy buena fiesta. ¿Qué recuerdos? Sí, también estuvo la fiesta de disfraces, que fue para la misma fecha. Sí. Bueno, fueron muy buenas fiestas. Seguiditas, sí las recuerdo. Sí. Bueno, cuéntanos, en ese momento, ya nos dijiste que llegaste a Bancolombia, pero ¿qué entraste a resolver? ¿El rol que tenías? El rol al que yo llegué no existía en ese momento realmente, ni siquiera para el banco. En ese entonces, en Bancolombia, que es el cliente en el que yo más tiempo pasé, estaban en un proyecto que en ese entonces era proyecto de estrategia de APIs. Hoy el banco habla de ser un banco centrado en APIs. Y en ese momento que yo llegué, fui el primer analista de especificación de APIs de lo que era el proyecto. Hoy en día ese rol convive con lo que es analista SOA, que ya existía en ese entonces y tiene como ambas funciones. Llegué a ese reto a aperturar prácticamente como esa cuenta para Pragma en ese proyecto. ¿Qué nivel de seniority crees que podrías tener en ese momento? Es muy difícil colocarlo porque nunca tuve una evaluación de seniority como las hay hoy en día. No era junior porque ya llevaba un tiempo de experiencia en áreas de desarrollo, pero el rol específico que llegaba era un junior, es decir, en la experiencia, lo que había que hacer en el rol no tenía mucha, tenía más experiencia en desarrollo, pero no vine a desarrollar en ese momento.
Entonces yo creería que era un nivel muy junior, muy junior. Bueno, ahorita al comienzo les decía que este era un Pragma Talk especial, y es que en realidad es como medio un Pragma Talk de despedida, porque bueno, César se fue la semana pasada de Pragma, Sí. tomó la decisión porque él decidió seguir con su proyecto de vida, decidió crecer en otros aspectos, lo cual valoramos al 100% en Pragma, porque creemos que pues somos una plataforma, somos el lugar, somos el espacio donde movemos al pragmático para que evolucione un montón, pero esa evolución debe seguir, uno debe seguir moviéndose, y pues fue la decisión que tomó César en este momento, pero eso es lo que hace aún más especial. O sea, él dijo, yo no me quiero ir de Pragma sin antes venir a contarle como el impacto que tuvo la cultura en tu vida, puede ser, y también en tu crecimiento profesional, ¿cierto? Sí, en ambos aspectos. Son 5 años, alcancé a cumplir el quinquenio acá en Pragma. De alguna u otra forma también era un punto que me retenía. En algún punto de la historia dije, me gustaría llegar a cumplir un quinquenio en Pragma, más allá por el bono, que nadie va a decir que no me gustó. Bueno. Es muy buen bono. Más allá del bono, que tenía como la intención de quedarme en Pragma porque le tengo mucho agradecimiento a Pragma, y como tú dices, trabajé en Pragma hasta el miércoles de la semana anterior. Pensé que iba a ser hasta el martes y me alargué un día más por un error en la carta, pero bueno, no hay lío. Trabajé hasta el miércoles, y la razón por la que quería venir a contar es como por también dar un gracias. Decirle gracias a Pragma por estos 5 años, han sido 5 años muy buenos, crecí mucho profesionalmente y personalmente, y esa es como la motivación principal, no simplemente... Es curioso porque muchas de las personas con las que trabajaba de Pragma, o que trabajaba de Pragma en banco, siempre cuando uno dice renuncié, la primera pregunta que recibía es ¿para dónde te vas? Porque la costumbre es me voy para otro cargo, me voy para otro lado. En este momento no me voy para ningún cargo, no me voy para ninguna empresa. No, tampoco es que esté cerrado, estoy viendo que para dónde voy a orientar las cosas profesionalmente hablando, pero la razón por la que me voy no se basa en que haya conseguido en este preciso momento otro trabajo, sino fue una decisión muy personal y buscando crecer más, pero agradeciendo el crecimiento que ya obtuve acá. Me parece muy bonito y significativo eso que digas, que quieres decir gracias, porque eso simplemente pues es el resultado, como tú lo has dicho, del crecimiento y de la transformación que tuviste durante todos estos 5 años, que es lo más bacano para nosotros dentro de Pragma. O sea, que alguien llegue a Pragma y salga, pero no siendo el mismo, que salga mejor, que salga con más conocimiento, con más capacidades. Por aquí estoy en Workplace, veo que hay varias personas conectadas. Un saludito a Maura, Juan David, a Oscar, y estoy pendiente de los comentarios. Así que escríbanme, que yo los leo. Si también quieren hacerle una pregunta a César, aprovechen que aquí lo corchamos en vivo. No, mentira, no lo vamos a corchar, pero yo le paso sus preguntas para que él la responda con todo el gusto. Pero bueno, para seguir con esta historia, voy a hacerte una pregunta 2 veces, pues la misma, ahorita, y al final vuelvo y te la comparto. Cuando entraste a Pragma, recién llegadito, para ti, ¿qué significaba ser piloto de tu destino? Pues la frase como tal no existía en mi léxico. La frase la escucho en cierta forma por primera vez el día de la inducción en Pragma. En la agenda que me dieron en ese momento de ingreso a Pragma, la frase que había es somos pilotos de nuestro destino, la de ese año. Sí. Y obviamente se empieza con todo el tema de las charlas de inducción a adquirir información de la cultura Pragma. Obviamente ya se había leído un poco antes, pero antes de Pragma la frase como tal no significaba nada. Ahora, cuando el día que entro a Pragma, pues creo que sí había una parte de ser piloto de mi destino antes de entrar a Pragma, porque muchas de las decisiones que me trajeron a Pragma fueron no influenciadas por Pragma. Pero creo que, no sé, me adelantaría a la misma pregunta más adelante, pero sí hubo un cambio en la percepción. Antes simplemente era, estoy decidiendo acomodándome a las circunstancias, por decirlo de alguna manera. No era tan piloto. Ok. Hasta ahí lo dejaría. Me gusta como le estás abordando, porque creo que ahí es donde está justo el cambio, y que a lo mejor a muchos nos pasa y no nos damos cuenta. O sea, de pronto vivimos acomodándonos, aceptando lo que llega, lo cual también está bueno, pero la invitación que tenemos aquí es, venga, coja las riendas de su destino, sea el verdadero piloto de su destino y tome las decisiones sobre a dónde quiere llegar, lo que quiere llegar a hacer y hacer,
Y bueno, eso está muy relacionado con otra cosa que nos vas a contar más adelante. A lo largo de estos 5 años estuvimos contigo en varios momentos y tú estuviste también con nosotros en varios momentos. Uno de esos fue el de la pandemia. Primero cuéntame cómo fue cómo te llegó la pandemia a ti el día que te dijeron, listo, no vengan más a la oficina, ¿estabas en cliente o cómo fue ese momento? Estaba en cliente, de hecho estaba muy cerca de aquí, estábamos en las oficinas de WeWork que quedan aquí en la esquina. Sí. Estábamos trabajando para Bancolombia. Nos fuimos literalmente el viernes o jueves, yo no me acuerdo qué día fue que nos fuimos para la casa. Yo de hecho salí a vacaciones el fin de semana que empezó pandemia y me iba para Cuba. Tenía un viaje para Cuba ese fin de semana que se canceló, que no se pudo dar. Ahí ya no volvimos a las oficinas más, literalmente después de eso. Yo tenía como que me voy el fin de semana de viaje y luego pues vuelvo a oficinas y al final ni viaje, ni nada, ni encerrado y no volvimos a las oficinas, literalmente no volví a... ¿Y estabas solo en Medellín o con tus primas? No, ya no vivía con mis primas, después de los 2 meses que yo llego empiezo a buscar un sitio para vivir y me fui a vivir con alguien que fue también pragmático, que hoy en día está en España. Wow. Sigo siendo contacto de él, seguimos siendo amigos. Y me fui a vivir con él porque él tenía una habitación en su apartamento, entonces me fui a hacer roomie de él y con Quiero él. hacer un paréntesis, eso pasaba mucho antes, ¿no? Cuando estábamos en esa sede, como que había muchos pragmáticos que compartían vivienda y todo, era súper chévere. Sí, de hecho, porque entre las mismas conversas de Pragma, uno buscaba qué pragmático está alquilando una habitación, porque es más fácil, con alguien con quien uno tenga contacto, hasta para irse para la oficina, Súper le facilitaba. Entonces empecé a vivir con él y duré viviendo con él 2 años cuando empezó pandemia, un poco más de 2 años. Cuando empezó pandemia vivía ya en otro apartamento en Sabaneta. Cuando me fui para Madera, ya en ese entonces vivía acá en Sabaneta y vivía en un cuarto, literalmente. Entonces, pero ya era muy amigo de él, vivíamos él, el hermano, un amigo de él y yo en otro cuarto. Éramos todos muy amigos, ya había un poco de calorcito de familia, pero no es lo mismo, igual no es lo mismo. Entonces cuando me cogió la pandemia, me cogió ahí. Hasta antes de eso yo viajaba para Popayán a estar 10 días. Por los cambios entre todos esos años que tuve, tenía la oportunidad ya de trabajar antes de pandemia de forma remota. Entonces trabajaba 10 días desde Popayán y 20 días desde acá. Tú ya sabías a lo que se venía todo. Me venía preparando. Entonces vivía 10 días desde allá y los otros 20 acá. Pero me cogió y me encerró acá la pandemia. Y yo tengo un hijo de 11 años. Entonces, en ese entonces tenía el 9. Pero yo los 10 días que la pasaba era con él. Y estuve 3 meses totalmente encerrado acá en Medellín sin poder ir a ver al niño. Eso fue un tema anímico bastante fuerte. Y volviendo a la pregunta, es ¿cómo fue la compañía de Pragma? En ese entonces empezaron los Marcos Te Cuentan. Sí. Ahora se llama Conversemos con Marcos, pero antes era Marcos Te Cuenta. Y eran llamadas por Zoom, de hecho se conectaba un montón de gente. Sí, eran las llamadas por Zoom y empezó a ser entró siendo, creo yo, que un espacio donde buscábamos información sobre qué va a pasar con el empleo, nos van a echar, etcétera. Y el primer enfoque de ese Marcos Te Cuenta era como calmar el ambiente, que las personas estuviéramos un poco tranquilas. Creo que eso se logró, pero más allá de eso luego se empezó a convertir en un espacio para compartir con los pragmáticos, ya que no podíamos ir a las oficinas. Antes estaba el viernes de cerveza, la fiesta, cualquier cosa que se inventaba Pragma para mantenernos bien. Eso en pandemia obviamente no era posible y creo que fue elemental. Yo lo mencioné en un Marcos Te Cuenta. Hubo un fin de semana que yo estuve muy deprimido y solo el hecho de conectarme a una reunión a escuchar las historias de Marco, de su niñez, de su juventud y algunas cosas que contaron no solo Marco, sino varios de los dirigentes de acá, me sacó de ese momento, me hizo conectar con otra realidad y afianzó también ese aprecio y ese cariño y agradecimiento que le tengo a Pragma. Me parece súper chévere, César, que lo traigas a la conversación, porque es cierto, o sea, cuando nos fuimos a pandemia, desde lo que ahora es Growth, nos decíamos, listo, hay una incertidumbre enorme por parte de todos, éramos 400 o 400 y pico pragmáticos en ese momento,
pero todos estábamos con una incertidumbre impresionante, entonces necesitábamos como conectarnos, mantenernos unidos, dar esa sensación de tranquilidad para que pues, todos siguiéramos aquí, porque obviamente el proyecto todo seguía bien. Entonces, ese espacio en verdad fue muy importante para el pragmático, y César es un ejemplo también de en lo que se empezó a convertir esa interacción entre todos los pragmáticos. Ya pues la invitación era que vengan, prendan cámara, veámonos. Desde ahí entonces también empezamos a entender el resultado de prender la cámara en las reuniones para saber que tú estás con otra persona, que de verdad te están escuchando, y fue un momento transformador, pero fue muy lindo para Pragma, para los pragmáticos, y me alegra mucho saber que durante ese momento fue de mucho valor para ti. Pero bueno, avancemos. Se acabó la pandemia, poquito a poquito fuimos regresando a la normalidad, y tú empezaste a entender el trabajo y la forma de trabajar de una forma diferente. Te atreviste a hacer cosas que no hacías antes. ¿Cómo fue eso? Antes de eso, digamos que el primer efecto post pandemia, yo decidí irme a vivir solo. Entonces alquilé un apartamento totalmente solo, ya no con mis roomies, sino solo. Alquilé, me fui, me trasteé, empecé a comprar mis cosas. Mi idea de vida era radicarme acá en Medellín. Me sentía muy bien acá en Medellín y empecé a comprar mis cosas, pero porque en ese momento no había la certeza de que pudiéramos quedarnos trabajando de forma remota de manera indeterminada. De hecho, como yo estaba en cuenta de Bancolombia, en Bancolombia el rumor más grande era que teníamos que volver a entrar a oficinas, que íbamos a tener que volver a trabajar físicamente. Entonces, como que en son de eso yo dije, no, pues voy a seguir radicado acá, voy a empezar a acomodar y esperemos a ver qué pasa. Al final el resultado fue que nunca volvimos a oficina, y como en pandemia los arrendos se cayeron acá en Medellín, estaba muy económico. Yo había conseguido un apartamento en ese momento muy económico, que por eso me había ido para allá. Cuando ya pasó el año y se pasó la pandemia, los arrendos empezaron a subir, entonces a mí mi inmobiliaria me pidió el apartamento. Ni siquiera me dijo contraofertemos, busquemos un acuerdo, sino el arrendo está muy bajo y no te lo podemos subir por más del IPC por temas contractuales, entonces el contrato lo vamos a terminar. Me dieron el preaviso y me pidieron el apartamento. Entonces hay algo que es muy cansón, que es trastearse. Odio trastearme. Y entonces en ese momento, bueno, ¿qué hago? Ya no tengo que ir a oficina, ya habían pasado más de un año sin ir a oficina. No creo que tenga que volver. Tengo un apartamento acá en Medellín, vivo solo, toda mi familia está en Popayán. No me quiero devolver totalmente para Popayán, eran los pensamientos en ese momento. Entonces decidí vender todo. Puse todo lo que tenía en mi apartamento en venta. Lo único que no puse era mi alcoba, mi carro, las cosas de mi apartamento, todo lo vendí. Y empecé a buscar, a sacar un listado de lugares que quería conocer y de cosas que quería hacer, que siempre había querido hacer. Y decidí gastarme todo lo que tenía en mi apartamento haciendo cosas que quería hacer y viajando. Súper. Entonces ahí empecé a viajar, y por ahí partió el tema, viajar por todo Colombia. Me compré un dron. La primera parte donde digo me convertí en un piloto es porque cuando uno usa un dron se supone que es piloto de drones. Entonces empecé a aprender de forma amateur a pilotear mi dron y me dediqué a eso, a viajar, a ir a distintos municipios de Colombia. Creo que he visitado o he grabado, porque no en todos los municipios a los que he ido he grabado, pero he grabado alrededor de 35 municipios, tomas en 35 municipios de Colombia que he podido editar muy poco, y es una de las cosas que quiero hacer. Pero ojito, porque, bueno, te hiciste piloto de dron, pero de algún modo es cuando más empieza a cobrar sentido también el ser piloto de tu destino, porque tenías ese deseo de pasear, de conocer, y dijiste, bueno, pues yo quiero, lo voy a hacer, y empezaste a tomar esa decisión. Exacto, por eso decía, y yéndome un poco a la pregunta que me hiciste hace rato de ser piloto de mi destino, en cierta forma, si te das cuenta, hasta ese punto, cuando decido empezar a viajar, estoy siendo o aprovechando o siendo muy víctima de las circunstancias. Es que ya no estoy trabajando, ya no necesito ir a la oficina, ya no necesito estar acá. Me pidieron el apartamento. Si no me hubieran pedido el apartamento, seguramente seguiría viviendo en ese lugar. Luego hubo un cambio, en cierta forma, y parte de que hoy no esté en Pragma es ese cambio de empezar a buscar, pero en ese momento sí fue, empecemos a hacer cosas que siempre hemos querido hacer. Súper chévere. Hay un tema importante. O sea, ¿seguías trabajando normalito en Pragma mientras hacías estos paseos? Total, y fue totalmente claro. Yo estaba en banco
En el momento que fue eso, yo era product owner de una célula en banco, entonces todo mi equipo sabía que yo me la permanecía viajando. De hecho, llegué a viajar con compañeros de Bancolombia, estuvimos en la costa viajando con alguno de ellos, y lograba acomodar todo. O sea, en el banco sabían, acá en Pragma sabían, no tenía problema. Logré cierta flexibilidad, obviamente cumpliendo casi siempre con el horario que estaba predeterminado, pero cierta flexibilidad para en algunos momentos decir, ve, se me va a cruzar que necesariamente tengo que viajar en la mañana de tal día, pero la recupero en tal horario, no hay problema, se cuadraba todo, nunca hubo un impedimento para viajar y para hacer cosas. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque en Pragma somos responsables y parte de la solución. Y eso que tú nos cuentas que hacías mientras cumplías el sueño o pues el deseo que tenías de pasear y de conocer, es listo, lo quiero hacer, pero estoy en un equipo, tengo un trabajo, debo cumplir, voy a tomar decisiones informadas, o sea, lo consulto con mi líder, lo consulto con mi equipo, le cuento a Pragma qué necesito para hacerlo, y tomar decisiones que se pueden hacer, pero de forma informada y muy segura. Y en lo que dices de responsable, no solo eso, sino que cuando uno está viajando y sobre todo si es a pueblos, el primer problema que puedes tener es garantizar una conexión de internet segura. Así es. Entonces creo que una de las cosas que logré hacer fue eso, siempre garantizar la conexión a internet, incluyendo lugares donde estaba literalmente trabajando frente al río. Entonces me sentaba frente a un río y ahí tenía mi mesita, pero estaba al lado del hotel que me daba wifi para poder trabajar bien. Nunca hubo problema. ¿Crees que eso te ayudó también pues, no aumentar tu productividad, pero sí a resolver mejor en lo que hacías? Las dos. Cuéntame más. Las dos, aumentar productividad y a resolver mejor, porque era un complemento donde a veces solo la hora que me quedaba de almuerzo me la disfrutaba mucho. Entonces, a veces, como te contaba, un día estuve no muy lejos, aquí en San Rafael, que hay unos charcos muy hermosos, con buena conexión, y literalmente... ¿Hay buen wifi en San Rafael? Hay lugares donde hay buen wifi, okay, hay que buscarlos, no en todo lado. Okay. Entonces trabajé, terminé la reunión que tenía a las 12 y ya la siguiente reunión la tenía a las 2, tenía 2 horas libres, ya tenía mi almuerzo ahí servido, almorcé, descansé un ratico y me fui a nadar al río y luego volví a trabajar. Al volver de esa manera volvía normalmente mucho más relajado, y eso hacía que estuviera más tranquila la mente, encontrando a veces soluciones más rápidas, y creo que ambas cosas, o sea, se aumentó tanto la productividad como se lograba obtener mejores resultados y resolver mejor. ¿Y cómo fue la organización con tu equipo? Pues con el que tú tenías, ¿cómo te organizaste para que todo pudiera continuar como debía ser? Pues en ese momento, bueno, es que han cambiado y han sido muchos equipos. O sea, arrancó con un equipo, pero he pasado por muchos equipos y por muchos roles. Pasé por el rol de Product Owner, por el rol de diseñador nuevamente, por el rol de desarrollador nuevamente. Y en todo yo creo que la base para que las cosas resulten es no ser sorpresivo, mantener a la gente informada. Es decir, si yo tenía una reunión a las 2 de la tarde, siempre estaba conectado en la reunión de las 2 de la tarde. No valía ni que, es que estoy en un terminal o el super ruido, no, siempre buscaba que el lugar fuera cómodo para mí y las personas que están del otro lado del computador, que la reunión se pudiera dar. Siempre es cuadrar con anticipación, adelantar, tratar de anticiparse y medir bien y planear bien, que la planeación te permita cumplir. Un verdadero nómada digital, dice por aquí Oscar Iván Rico. Dentro de esa información que tú hablas con el equipo, ok, súper importante compartir con el equipo para que no haya stoppers de ningún tipo de inconveniente, pero también con Pragma, pues tenemos, o sea, nosotros trabajamos con los equipos de Pragma nos da todo, entonces es importante que Pragma como tal, o sea, TI o las personas encargadas y responsables de esto y tu equipo sepan de la decisión que vas a tomar, te acompañen y te orienten para que puedas hacerlo de forma informada y también de forma segura. Bueno, otra pregunta. Algo pasó, tú me vas a corregir, dentro de esa correría que hiciste por los municipios, algo pasó y terminaste saltando en paracaídas. Sí, a mí siempre me han gustado los deportes extremos, siempre he sabido que quería saltar desde un avión, siempre me llamó la atención. Y en uno de los viajes que estaba haciendo con uno de los compañeros de banco en la costa,
íbamos de viaje de Santa Marta a Cartagena y por tierra. Y nos pusimos a buscar actividades para hacer entre Barranquilla y Cartagena. Y por ahí apareció una escuela de paracaidismo que se llama Skydive Caribe, que es una filial de otra empresa que se llama Skydive Colombia. Y ellos ofrecen saltos en el Caribe colombiano, saltos tipo tándem, que es con un instructor de paracaidismo, que es el que realmente maniobra el paracaídas y te lleva a tierra. Tú solo vives la caída libre y la llegada al suelo, el aterrizaje. Normal. Entonces ellos ofrecían eso y empezamos a averiguar, pero ellos solo trabajaban los fines de semana. O sea, normalmente el tema de paracaidismo funciona los fines de semana. Y nosotros íbamos a mitad de semana atravesando ese terreno. Entonces no se logró en el Caribe. Y yo me quedé con la pollito. Bueno, siempre lo he querido, acá se abrió la oportunidad, averiguemos cómo más se puede hacer y si es el caso volvemos a la costa solo para hacer esta actividad. Empecé a averiguar el tema y como te digo, de Skydive Caribe, que eran los que lo hacían en la costa, encontré Skydive Colombia, que lo hacen en Flandes, Tolima, allá es donde se hace todo el tema de paracaidismo con ellos. Y la diferencia es que en Skydive Caribe solo se puede hacer salto tándem, o solo se puede hacer salto tándem hoy en día, mientras que en Skydive Colombia se puede hacer todo el tema del curso y volverse paracaidista realmente, o sea, hacer toda la progresión de paracaidismo completa se puede hacer desde Flandes, Tolima. Entonces, de la una llegué a la otra y ahí fue donde fue la primera decisión. Yo creo que es, bueno, solo quiero saltar una vez y ya chulear este tema, hice paracaidismo una vez en mi vida, o realmente esto me puede apasionar más, y me metí en la cabeza que quería lograr salir del avión solo y llegar a tierra solo, sin que nadie me ayudara. Entonces empecé a hablar con ellos y ellos me dijeron no se puede. Primero, lo mínimo que tienes que hacer es hacer un salto en tándem para que veas cómo te sientes, si puedes manejar la sensación, que no te vayas a desmayar, porque hay personas que se desmayan haciendo paracaidismo. Entonces todo eso me empezaron a dar información, y la misma recomendación de Skydive, o de las personas que me atienden en Skydive, es primero haz el tándem. Si ya con el tándem te sientes bien, avanzamos al curso y empezamos con el curso. Y les hice caso. Entonces hice mi primer salto en tándem y fue espectacular. O sea, yo iba en el aire y lo primero que dije es, hay que volver a hacerlo. O sea, cuando me preguntan cómo te sientes, hay que volver a hacerlo. Hay que volver a hacerlo. Y me quedé con esa idea. Ese día solo hice tándem. Me volví para Popayán. Recuerdo que ese viaje iba de regreso hacia Popayán, me iba a hacer paracaidismo. Ahorré un par de meses porque no es un deporte muy económico, hay que decirlo, es un deporte que exige una inversión económica fuerte, y lo hice. Entonces ahorré, o bueno, esperé que me pagaran una parte que me dieran del carro porque lo había vendido por cuotas, y apenas llegó ese dinero para el Tolima a hacer el curso. Estuve 2 fines de semana haciendo mi curso de paracaidismo. Normalmente son 7 saltos si uno no se equivoca. Me equivoqué 2 veces. Si uno no se equivoca. Si uno no se equivoca. ¿Cómo te puedes equivocar? El salto en el que me equivoqué, como por explicártelo muy rápidamente, todos los saltos tienes que certificar que puedes hacer algo más. Sí. Entonces, en el salto que yo me equivoqué, que es como el cuarto, quinto, no recuerdo muy bien, el ejercicio que yo tenía que hacer era hacer caída libre estable y hacer giros de 360 controlados. Es decir, haz de cuenta que tú eres mi instructor, yo vengo descendiendo contigo, te estoy viendo allá y doy un giro en 360 hacia este lado y te vuelvo a ver, y luego doy un giro en 360 hacia el otro lado y te vuelvo a ver. Ese era el ejercicio que tenía que hacer. Para hacer eso, lo único que se necesita es medio girar esta mano, porque vienes cayendo a tanta velocidad que medio giras esta mano y te empieza a dar el viento aquí y eso te gira. El tema de mantener el cuerpo muy relajado y muy estable es muy difícil. Eso, pues no tienes que hacer mucha fuerza como para no... No, es todo lo contrario, deje que su cuerpo caiga y relájelo al máximo posible, no es fuerza ni nada, es relájelo lo máximo posible, esté lo más relajado posible. Y en promedio una persona desde que sale del avión, nosotros en Flandes normalmente salimos del avión entre 10.000 a 10.000 pies de altura, y la altura en la que tienes que aperturar el paracaídas es a 5.000 pies.
entonces tienes 5000 pies de caída libre. Esos 5000 pies de caída libre los haces en aproximadamente de 25 a 35 segundos dependiendo de tu peso, es decir, sales del avión y en 25 segundos ya tienes que estar aperturando y en medio de esos 25 segundos tienes que tener la proeficiencia para hacer los ejercicios que te estén pidiendo. Wow. Entonces, en el que yo no pude, yo salgo del avión y medio hago esta mano así y empiezo a girar y veo que por el miedo sentí que iba muy rápido, entonces de una sola lo que hice fue esto, como decir, para frenar o girar para el otro lado, y fue un error porque lo que hizo fue que el viento me empezara a estabilizar hasta que quedé boca arriba. En ese momento no sabía controlar una situación de estar boca arriba cayendo de espaldas hacia el suelo, entonces fue mucho susto y lo que hice fue aperturar mi paracaídas, porque la prioridad es aperturar el paracaídas. Sí. Entonces aperturé mi paracaídas muy alto, no hice el ejercicio, no lo logré, me tocó repetirlo y luego lo volví a repetir y volví y fallé. Muy bien. No mentiras, así es que se aprende. Eso. Pero aquí hay algo bien chévere que decimos en Pragma y es, el problema no es cometer errores, el problema es que siempre te tropieces con la misma piedra. O sea, está bien equivocarse, pero ¿qué vamos a aprender de ello? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué hacemos para no tropezarnos con la misma piedra y seguir avanzando, aprender de eso? Eso es algo también bien bacano que tenemos aquí en Pragma. Volviendo al terrible momento de César. No, ya pasó eso, hice los 9, al final fueron 10 saltos, en mi salto 10 yo ya había terminado de cumplir los saltos certificados, por así decirlo, que decían que yo podía hacer los ejercicios. Okay. Y con eso yo me convierto en paracaidista estudiante, que es la licencia que hoy en día sigo teniendo. Que es que te puedes tirar solo. Que es que tengo la proficiencia para hacer saltos autocontrolados, es la palabra correcta, es decir, para salir del avión solo y llegar a tierra solo. Okay. Ya empieza a haber un tema de licencias y demás que lo que busca es que tú seas profesional en paracaidismo y lo que busca es que tú puedas hacer ejercicios en la caída libre. Entonces, hagamos de cuenta, saltamos los dos y vamos a ir cogidos de las manos, nos vamos a separar a cierta altura, hacer ejercicios en grupo, saltos en grupos, coreografías, eso ya es lo que sí seguiría. Bueno, ¿y por qué antes no habías saltado en paracaídas? O sea, ¿esto fue algo que tenías en mente desde tiempo atrás o cómo fue esa parte de la historia? Era una idea de niño. Viéndonos a lo más básico, es como cuando uno dice de niño, yo quisiera ser bombero, yo quisiera saltar, hacer paracaídas. Era como una idea así, no era algo muy profundo. Hasta que en ese de viajar empecé a reflexionarlo y dije, chévere, hagámoslo, y dije, hay que hacerlo, y me metí en la cabeza, hay que hacerlo. Tal vez algo que no he contado, o que he contado muy poco, es que aparte de los fallos que tuve, yo ya llevo 33 saltos, es decir, he saltado 33 veces de un avión, y en el salto 29 tuve una emergencia, hay muchos tipos de emergencia, pero la emergencia que yo tuve es que en el momento que aperturé el primer paracaídas ya tenía los dos paracaídas, tanto el principal como el de reserva. Y eso implica que se pueden dar una serie de configuraciones. Probablemente por algún error mío, probablemente por alguna falla. Yo no sé muy bien cuál fue la causa de la emergencia. A veces es difícil saberlo. Pero asumiendo que fue una falla mía, por alguna razón yo aperturé el paracaídas principal y la reserva al tiempo. Y quedé con las dos velas a 5000 pies de altura. Y eso es una emergencia porque pueden pasar distintas configuraciones del paracaídas. Sin entrar en mucho detalle, la más peligrosa es una que se llama en espejo, y es que tengas un paracaídas acá y el otro totalmente detrás tuyo y tú estés en el centro. Cuando tienes eso es complicado porque el viento le pega a los dos paracaídas y te hace empezar a girar y a caer girando. Entonces no vas controlado y vas con mucha velocidad. Si llegas al suelo de esa manera, pues fue una linda historia para contar. Lindísima. Un indicador más de siniestros alrededor del paracaidismo. No, qué fuerte. Pero tuve esa emergencia en mi salto 29. Después de eso yo iba a viajar a salir del país. Mi intención era sacar mi licencia para poder saltar fuera del país. Y ese día tuve esa emergencia y prácticamente hasta ahí llegó el fin de semana, hasta ahí llegó la licencia y ya no tenía tiempo para saltar más antes de salir del país. Tenía un viaje ya programado. Entonces, al final lo pude controlar, llegué a tierra, etcétera. Volví a saltar ese día porque llegué muy asustado y sabía que si no saltaba ese mismo día, probablemente ese iba a ser mi último salto. El miedo fue lo suficiente. Y para colocar algo gracioso, cuando tuve el momento de más emergencia, que dije, no,
ya hasta aquí fue, me maté, no tengo cómo resolverlo, aquí nadie puede llegar a ayudarme, porque literalmente ahí nadie me podía llegar a ayudar ya. Se me vino a la cabeza un capítulo de Los Simpsons que fue muy gracioso y ya que estás en los cielos, sálvame Superman. Okay. Algo que dice Homero cuando va cayendo en una grúa. Y ahí fue que reaccioné y dije, bueno, pues me reí, me relajé y dije, bueno, voy a empezar a controlar el paracaídas para llegar al suelo. Ahora intentar controlar uno. Sí. Y de hecho lo que pensé fue, bueno, mi hijo, mi mamá, ya me maté, bueno, que no me encuentren tan vuelto mierda. Sí. Entonces caigamos lo más suavecito posible. Okay. Y me concentré en manejar solo un paracaídas. Entonces iba con uno sangoloteándome para todos lados. El de atrás me echaba para un lado y para otro, y con el otro hacer lo contrario. Llegué al suelo, ¿Te pegaste? No, de hecho no me pasó nada. ¿No? O sea, hice ahí, cuando uno cae al suelo hay algo que se llama PLF, que es descomposición de caída, para cuando uno tiene que saltar de alturas y demás, o cae con mucha fuerza al suelo. Hice eso y no me pasó nada, okay. Ni un raspón, ni nada. Recogí mi paracaídas, pero estaba pálido. Yo sé que llegué pálido porque luego le hice una videollamada a mi novia y me veía en la videollamada. Estaba uy, no. Y yo ahí trigueñito, quemadito, a mí me dejaron bastante en el horno. Pero entonces ese día volví a saltar. Sí. Un salto muy tranquilo, eso sí, volví a hacer un salto muy tranquilo. Dije, si no salto hoy, me voy con el miedo y no vuelvo a saltar. Y después de eso no volví a saltar. No. Pasó un año y eso fue en marzo del 2022, el año anterior, y solo volví a saltar hasta hace un mes. ¿Y la última te fue bien? Hice 3 saltos esa última vez, sí. Patrocinados con el quinquenio de Pragma. Ahí en eso usé la mitad o una parte de mi quinquenio, digamos que casi la mitad. Y hice 3 salticos, me volví a activar, la pasé muy bien. Bueno, además de los saltos que te patrocinó Pragma, en estas decisiones que en verdad son importantes, obviamente, porque pues saltar al vacío, enfrentarse a esas situaciones de emergencia en las que fácilmente uno también puede perder el control mental y hacer cualquier cosa. No sé, ¿crees que las cosas que hemos aprendido en Pragma en cuanto a cultura, del trabajo en equipo, las cosas que mencionamos, de algún modo te acompañaron en estas situaciones que viviste? Hay una frase que yo la empecé a escuchar en Pragma hace poco tiempo, no la había escuchado desde que entré, y es saber más para resolver mejor. Entonces, esa frase también se aplica al paracaidismo, en las situaciones de emergencias y demás, porque las situaciones de emergencia que yo he tenido y como las he manejado no ha sido lo mejor. O sea, ha habido error mío y yo lo reconozco. Entonces, solo el hecho de saber más para resolver mejor es, ahorita que me fui a reactivar, por ejemplo, después de 1 año y medio, perdón la expresión, estamos en un lugar seguro que es Workplace. Dale. Cagado del susto. El volver a saltar después de la emergencia y después de 1 año y medio creo que puede haber sido más temeroso que el primer salto para mí. Qué fuerte. Entonces el volver a hacerlo fue muy brutal, pero precisamente el reto estuvo en estudiar mucho mejor y en prepararme mucho mejor. Puede ser hasta ridículo, pero literalmente el intentar hacer la coreografía de lo que vas a hacer en el cielo, en un colchón, en una colchoneta, en el suelo, el tratar de mantener la posición en el suelo ayuda a que en el momento que hagas el salto tengas la memoria para hacerlo. De hecho, una de las recomendaciones de paracaidismo es que cuando uno va en el avión, no debería ir ni recochando ni jugando en el celular ni nada, sobre todo cuando no tiene mucha experiencia, y aún así tenga mucha experiencia, lo que deberías ir haciendo mientras asciendes en el avión para saltar es repasando en tu mente una y otra vez cada uno de los movimientos que vas a hacer desde que sales del avión, okay, hasta que aperturas, hasta que aterrices. Como tener la idea, y de hecho antes de subirse al avión hablas con los demás paracaidistas qué van a hacer para evitar que de pronto un movimiento de algo no haga que se estrelle contigo, porque estamos todos cayendo rápidamente, sí. Y si uno no sabe hacia dónde ir o qué está haciendo el otro, podría dirigirse hacia el mismo lugar y terminarse estrellando, y eso puede ser mortal. Entonces, eso, aprender más para resolver mejor, creo que también se aplica para paracaidismo. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío? O sea, estás en el avión, te abren esa puertita porque les abren una puertita súper terrorífica. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene alguien
minutos o segundos antes de tirarse al vacío? Son muchos y son muchos momentos, no puedo colocar uno. Y una aclaración, en Flandes y creo que en Caribe también, no se salta, no se sube, no se asciende en el avión con la puerta cerrada. Desde que vas ascendiendo la puerta va abierta. Entonces desde ahí te cambia la sensación de vuelo. Si has volado muchas veces, estás acostumbrado a ir sentadito, el avión encerrado, no pasa nada. Y si a mucho puedes ver por una ventana, pero no puedes ver directamente hacia abajo. Ir en un avión, una avionetica pequeña, donde dan solo los 2 pilotos y 14 personas más, y tener una ventana, una puerta de 1 metro abierta, completo, y empiezas a ver cómo asciendes, te hace tener una mejor percepción de la altura realmente que estás tomando. No creo que sea el mayor desafío que para mí es saltar. Es el pararse y salir. Porque hay personas que podrían perfectamente en la puerta decir no. El realmente estar ahí, esos 2 segundos, no creo que sean más. Desde que sales al avión se te sube todo el cuerpo hasta acá y ya ves que vas cayendo, y si tienes la capacidad de relajarte, esos 2 segundos son los más brutales. Pero creo que la percepción de la altura es lo más confuso que puede haber. Y lo voy a resumir en 3 puntos. La primera vez que iba subiendo, cuando iba a 5.000 pies, que es la altura donde uno abre y la mitad de la altura de donde salta, ya veía muy lejos el suelo. Iba cagado, el suelo está muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y ¿qué más vamos a subir? ¿Para qué más? Desde aquí saltemos. Ya luego cuando estaba haciendo el curso, era la misma percepción de miedo. Entre más subía, como que más miedo me daba. Mi salto de graduación para convertirme en paracaidista estudiante fue a 12.000 pies de altura, 2.000 pies más arriba de lo normal. ¿Y lo mismo en la mitad abres? ¿O no? Se abre a los mismos, a los 5.000. Ya. La altura de altura. O sea, tienes una caída libre más larga. Sí, más bacano. Sí, es más bacano, y después de haberlo hecho, lo interioricé de esa manera, pero es mucho más miedoso. Haz de cuenta que tú le tienes miedo a las alturas y ya te arriesgaste a subir al piso 7 y ahora te están diciendo que te tienes que subir al 10. Te va a dar más miedo, por naturaleza. Entonces, eso me pasaba. El primer salto a 12.000 pies de altura fue un susto muy brutal. Luego ya es curioso porque ya no me daba miedo subir más, sino que ya tengo más tiempo de caída libre. Me la puedo disfrutar más, me lo puedo parchar más chévere. Luego hay un curso, ya para sacar la licencia, hay un curso que se llama curso de manejo de cúpula. Y en ese curso de manejo de cúpula hay que hacer unos saltos que son saltos hop and pop, se llama. Salir y aperturar. Y quiere decir que vas a salir del avión no a 10.000 pies, sino a 5.500. Tienes 5 segundos a 8 segundos desde que sales del avión hasta que aperturas tu Es más difícil, eso es más, ahí lo que se está buscando es que tú tengas mucho control desde que sales del avión y puedas estar en posición correcta para aperturar. Esos son los objetivos de ese salto. Entonces ahí ya era otro susto. Ahora, ¿por qué tan abajo? No voy a tener tiempo. Chévere. Yo creo que eso sería el desafío de poder manejar la percepción de altura. Ahora, es lo más desafiante. ¿Cómo haces? Listo, tenemos un miedo, lo reconocemos. Ahora, ¿cómo haces para manejarlo, enfrentarte a él? No, ahí tenemos que partir del hecho de que, como dije, el tema de paracaidismo era un pensamiento de niño, pero yo hasta hoy en día le tengo miedo a los aviones. No. Entonces, ese es el piloto de tu destino. Mi novia me lo puede confirmar. Yo voy en un avión con ella, ya había volado muchas veces, he salido en avión, pero yo la llevo, le voy estrangulando la ¿Y de mano. quién te agarraba en el salto de paracaídas? En un vuelo. No, es que es muy diferente porque es el miedo a los aviones, pero ya no me da miedo salir de un avión. Es decir, saltar de un avión no me da miedo, es el miedo a ir en el avión. A que haya un accidente en el avión. Si vas en un avión comercial y hay un accidente, lo único que puedes esperar es caer al suelo, porque no llevas paracaídas ni nadie te va a prestar un paracaídas. Mientras que el salir del avión te da el control. Entonces ahí está. Pero sí, sigue siendo miedoso. Pararse al borde del avión y saltar sigue siendo algo miedoso, y al final tiene que ser decisión. No, hay cosas que yo creo que en ese tipo de cosas, cuando el miedo es tan grande, uno no puede pensar. Si la piensa, no lo hace. No lo hace. Entonces,
Listo, ahora 5 años después de que creciste, no hablamos casi del crecimiento profesional que tuviste en Pragma, que seguro sí, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese crecimiento antes de cerrar, porque todavía nos quedan 10 minutos. Yo creo que entré, como decía hace un rato, siendo muy junior en temas de integración. Sí. Tenía más experiencia en desarrollo, en la parte de frontend, de páginas web y en algunos servicios, pero no en toda la teoría de arquitectura orientada a servicios, que es en lo que más trabajé. Entonces, de los 5 años que estuve acá, estuve 8 meses en Grupo Éxito, en un intermedio de Bancolombia, siendo desarrollador mobile de las aplicaciones de Grupo Éxito, de Almacenes Éxito y Carulla específicamente. Fue un momento bonito volver a programar porque yo de hecho había pedido el cambio, me habían cambiado el rol y se había vuelto muy de negocio en banco, entonces pedí el cambio. Pragma me sacó del banco, me metió a Grupo Éxito, estuve desarrollador mobile y luego, como tenía la idea de lo que yo quería en banco, por el tiempo que pasé con ellos, me volvieron a llevar a banco a un rol que se asimilaba más a lo que yo quería, que es ser diseñador SOA. Y durante los otros 4 años que ya pasaron ahí en banco, pasé por todos los roles de integración. Pasé por ser el product owner de una célula de desarrollo, pasé por ser el diseñador SOA de una célula, pasé por ser implementador. Allá hay varias tecnologías, está el bus, está luego pues en ese entonces era Broker 7, 8, hoy estamos en ACE y he tenido la oportunidad de picar en cada uno de ellos y aprender un poco de cada uno de ellos. Aprendí de Data Power, aprendí de APIConnect, pero más allá de eso aprendí. Creo que no solo es la parte técnica, donde literalmente sé que crecí mucho. Creía que hoy me voy como un senior a nivel de integración bastante importante, casi cercano a máster. Pero creo que más allá de eso también aprendí y me apoyaron acá con las habilidades blandas. Uno de los retos fue aprender a decir no. Súper. Porque cuando era el product owner de la célula que te comentaba, pues llegaban las áreas de negocio a pedir, necesitamos esto para tal fecha, y a veces era muy difícil porque se quedaba uno en una espada y la pared. O le digo que no y van a pensar que no tenemos la suficiente eficiencia, o digo que sí y embalo al equipo, porque de mí dependía el equipo. Entonces hay a Juliet, que le agradezco, que fue la persona que más me acompañó. Hola, Juliet Hill, ¿cierto? Juliet Hill. La va a etiquetar para que fue la que más me acompañó durante este periodo. También me acompañó Mila y Natalia hace poco, pero con Juliet fue con la que me pasó ese momento y fue con la que me pude apoyar para aprender a decir no. De una u otra forma, las charlas y los acompañamientos que me encontró Juliet me enseñaron a decir no, y eso me dio un mejor control de los proyectos y de las cosas, tener un criterio que se empezó a respetar en cierta forma dentro de banco. Cuando había algún tema complicadito me preguntaban, y si yo decía que no, no. Si yo decía que sí, bueno, sí se puede. Entonces fue bonito, fue bueno. Pragma es el lugar donde procuramos ofrecerle las herramientas del pragmático para que aprenda, crezca, se evolucione, pero tú me contaste algo súper chévere y es el de verdad querer moverse, y ahí también entra otra vez el ser piloto de tu destino. O sea, no es que aquí va a pasar las cosas porque sí, o sea, uno tiene que querer, uno tiene que buscar resolver en el proyecto en el que quiere estar. Si quieres aprender sobre otra tecnología, levantas la mano y dices quiero desarrollar mis habilidades en esta otra parte, y acomodamos el escenario para que realmente puedas evolucionar en eso que tú quieres estar, y me parece que lo lograste hacer muy bien en todo este tiempo. De acuerdo, sí, aquí en Pragma se pudo hacer eso, y entrando un poco al tema de la renuncia, que es parte de lo que he querido expresar. El tema de la renuncia no se da por una oferta o porque esté buscando algo profesionalmente, técnicamente, teóricamente hablando, puntual. La apertura que me dio el trabajo remoto, Pragma, durante estos 5 años, a viajar, no lo conté y no hacía parte del Pragmatol, pero también me dio la oportunidad de trabajar de estar 3 meses fuera del país, haciendo un viaje que siempre también me había imaginado. No estuve trabajando con Pragma, pero me mantuvieron el empleo, me dieron un permiso no remunerado específicamente, eso también fue algo muy, muy positivo. Pero digamos que
todo eso llevó a una conclusión, y es más allá del crecimiento profesional que también sigo buscando. Ahorita quiero sacar tiempo para hacer algunas cosas que siempre he querido. Tal vez no necesariamente el paracaidismo, porque el paracaidismo ya hay unas metas cumplidas y sé que lo voy a seguir haciendo, pero ya no es el objetivo principal, ni el tema del piloteo con el dron. Ya de pronto viajar tanto, ya estoy un poco cansado de viajar tanto, pero tengo muchos videos, mucho contenido por editar, que quiero sentarme a editar, y hay otros proyectos en lo personal a lo que le quiero dedicar tiempo, estudiar inglés entre ellos, otras cosas. Entonces, complementando eso, y es un poco difícil tomar una decisión de me voy a quedar sin empleo a propósito. En mi familia me odian. Normal, mi familia sí. no creen cómo, ¿por ¿Usted qué qué diablos? hizo? ¿Por qué? O sea, trabajas desde tu casa, puedes viajar, te pagan bien, has crecido, te gusta la empresa, te mandan detalles, es la empresa más atenta que haya podido tener cualquiera de mis 10 hermanos, somos 11. Ah, sí. Es una familia bastante grande. En Popayán hay familias grandes. Todo el mundo llega a la conclusión de que este man está loco, ¿qué le está pasando a este man? ¿Por qué renuncia a un buen empleo? Sí. Sobre todo porque no hay otro empleo. Es decir, todavía soy un desempleado. No estoy en otra empresa todavía. Entonces como que está loco. Y eso es difícil. Eso es difícil, enfrentarse con la familia, y lo hacen dudar a uno. A lo bien, a mí qué me está pasando. No. Pero no, así como saltar del avión. Chéverísimo. Y creo, y lo sé por muchas personas que se han ido de Pragma, que acá, si uno ha hecho las cosas bien, las puertas están abiertas. Espero que sea mi caso, no lo puedo asegurar, pero espero que sea así. Y de pronto uno no sabe si es volver a trabajar acá en Pragma, se volverá, pero poder hacer una pausa por un ratico al vacío, saltar al vacío y empezar a hacer otras cosas por un tiempito. Vamos a ver cómo nos va, y si no, pues por acá estaré pidiendo trabajo nuevamente. No. Esa chica, no, mentira. Bueno, para cerrar, la voy a mencionar aquí para que le quede. ¿Qué minuto? Lo voy a poner minuto y todo, listo. Bueno, para cerrar, la pregunta que te hice al comienzo de todo y con la que dije que íbamos a finalizar. Después de todo lo que aprendiste, todo lo que hiciste, todo lo que viajaste, lo mucho que creciste, tanto personal como profesionalmente, para ti hoy, ¿qué significa ser piloto de tu destino? Yo creo que esa pregunta la había preparado, pero cambió durante la charla. Ajá. Tú mencionaste algo hace rato que me parece importante, y es que yo también lo quise como mencionar, solemos muchas veces como ir por el camino, simplemente entendiendo las circunstancias que nos están rodeando y adaptándonos de la mejor manera a esas circunstancias, lo cual está muy bien. No quiero decir que eso esté mal. Sí. Esa fórmula me ha funcionado durante mucho tiempo. Pero creo que a veces hay puntos críticos donde es necesario tomar la decisión, a pesar de que no sea lo más lógico o lo más convencional o lo que todo el mundo está creyendo que se debería hacer. Y esos puntos son los que probablemente sí nos puedan decir somos pilotos de nuestro destino, más allá de ser piloto de paracaidismo, piloto de drones, piloto de avión si alguien lo llega a ser, piloto de helicóptero, lo que llegue a ser piloto. Si hay un pragmático que está haciendo para ser piloto. Chévere. Hay un pragmático que anda en una van recorriendo el país. Uy, sí, también. Un pragmático con él sería muy brutal. Saludo para él también. Sí, total. Que le escribí hace poco porque me pareció brutal. Sí. Más allá de hacer eso, ese tipo de decisiones cuando tú sabes que no es lo común, pero que es lo que tú quieres y que te arriesgas y que vas con miedo. Yo creo que el miedo tiene que estar. O sea, si las decisiones que estás tomando no te están generando temor, miedo o duda, es porque estás en zona de confort. Así es. Si tomas una decisión que te hace sentir incómodo, que te hace sentir miedo, pero aún así tienes la voluntad, dirían los antioqueños de otra forma, para hacerlo, pues vas a empezar a explorar caminos nuevos que tal vez nadie haya recorrido. Sí. Y ahí es donde cambia un poco el ser piloto, el realmente ser piloto, no simplemente adaptarse a las condiciones. Voy a usar una referencia que incluso también conversemos con Marcos en época de pandemia, y es el Polo Sur, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuál es su Polo Sur? ¿Qué tienen que hacer para llegar al Polo Sur? Y sean los pilotos de su destino para que puedan llegar a ese Polo Sur.
Así que súper puntuales, César. Bueno, hasta pronto, porque es un hasta pronto, y a los pragmáticos que hasta pronto, y esperamos verte igual nuevamente por acá. No sé si quieres dejar otro mensaje. Nada, muchachos, óyense Pragma. Pragma es buena empresa. Hay muchas empresas muy buenas. No me están pagando por publicidad. Ojalá me pagaran, estoy esperando. Marcos. Pero no, gócense. Pragma es buena empresa, pueden crecer, aprovechen para crecer, pero no solo se enfoquen en el crecimiento profesional en la parte técnica, sino aprovechen para conocer muchas personas que hay acá. A Valen la conozco, ¿puedo hablar? Bueno, dale. La conozco porque se hizo un disfraz muy chévere de Harley Quinn. Creo Está que ese guapo. fue el primer punto donde tengo de Wow. referencia a Valen. Y Tanto acá hay que- personas muy chéveres, muy chéveres, Sí. para conocer, para aprender, más allá de lo técnico. Que llévense ese mensaje. Muchas gracias, César. Y que te vaya muy bien. Por aquí también te dicen éxitos en tu nuevo camino, que estamos seguros de que así va a ser. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Chao, que esté muy bien. Gracias.